Listo, muchísimas gracias a todos por la espera. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Salud Satox. Me voy a presentar, mi nombre es Gabriela Bustamante, yo soy gerente comercial en salud y la verdad es que estoy muy feliz y les agradezco por acompañarnos en este espacio que nosotros hemos creado para abordar temas relevantes porque nuestra prioridad es ocuparnos de la salud de las personas. A propósito de la Semana de la Lactancia Materna que se celebra en más de 170 países del mundo, que justamente le estamos cursando, que es del 1 al 7 de agosto, traemos para compartir con ustedes este webinar para abordar la situación de la lactancia materna en Ecuador. Y para esto hemos invitado a la consultora especializada en lactancia, Emilia López. Emilia nos hablará sobre el panorama de la lactancia materna en el mundo, un poco de su historia, sus antecedentes, la situación de la lactancia materna aquí en el Ecuador y las mejores prácticas para tener una lactancia materna exitosa. Es importante saber que las consultoras o los consultores en lactancia materna deben ser profesionales de la salud, es decir, que deben ser médicos, enfermeras, nutricionistas o psicólogos que sean especializados en el manejo clínico de la lactancia en todas sus etapas para poder atender adecuadamente a la madre. En Ecuador actualmente existen menos de 20 consultores de lactancia certificados, que es una certificación que se llama International Board Certified Lactation Consultant, y Quito cuenta con apenas 4. Y la verdad es que para nosotros es un gusto estar el día de hoy con una de ellas, que es Emilia. Emilia es directora de Amamanta, un servicio especializado en el manejo clínico de la lactancia y el embarazo, desde el embarazo hasta el destete. Es licenciada en Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con máster en una gerencia hospitalaria en la ESPOL. Y como ya les comenté anteriormente, ella es una consultora en lactancia certificada con esta certificación llamada IBCLC. También trabajó como consultora de UNICEF y desarrolló el curso avanzado de buenas prácticas de lactancia materna impulsado por la UNICEF y la PUSE. Aprovecho para comentarles antes de darle la bienvenida a Emilia que todas las consultas, las inquietudes que ustedes puedan tener, pueden dejarlas en el chat del webinar y al final de la exposición de Emilia tenemos una ronda de preguntas y respuestas. Emilia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos muy gustosos de poder abordar este tema que es tan importante y prioritario, no solamente para las mamás y futuras mamás, sino para toda la sociedad. Así que te doy la palabra para poder iniciar. Hola, mi querida Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Bienvenidos a todos los que están conectados ya y a los que se van sumando. Gracias por esa importancia que le están dando a la lactancia, por tomarse unos minutos para escucharnos. Como bien lo dijiste, sí, los especialistas acá en el Ecuador todavía somos muy poquitos, pero poco a poco cada vez vamos a ir aumentando, vamos a ir creciendo y más serán las familias que se van beneficiando de esto. Como Gaby les comentó al inicio, pues estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia. Esta se celebra todos los años a partir de 1992. Y bueno, esta tiene una razón de ser, hay una historia detrás de esto y como Gaby les comentó, les voy a contar un poco esta historia porque finalmente dar de lactar es una decisión. Pero para tomar esa decisión, para que ustedes lo puedan hacer confiadas, seguras y tranquilas, pues es importante saber por qué hay que hacerlo, qué hay detrás de todo esto. La conclusión ahí sería que es porque es la leche humana y es la leche de nuestra especie. Sin embargo, en el último siglo han habido cambios muy importantes a nivel mundial en cuanto a la alimentación infantil. Entonces, esta Semana Mundial de la Lactancia, el lema está enfocado en que apoya la lactancia materna por un planeta saludable. Esta Semana de la Lactancia está enfocado en el impacto de la alimentación infantil en el cambio climático. Entonces, desde el 2016 más o menos,
a la lactancia materna o la Semana Mundial de la Lactancia Materna se ha ido alineando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces les cuento aquí un poquito en este logo que ustedes tienen, esta familia en el centro, cada uno de estos colores representa cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y entonces en este año estamos enfocándonos en todo lo que tiene que ver con su relación con el planeta. Yendo un poquito más hacia la historia, en el último siglo, bueno, antes del 1900, ya en 1860, entre 60 y 67, hay un boom de algo que se llamaba la harina lacteada. La harina lacteada la produjo un señor muy conocido llamado Henry Nestlé. Esta harina lacteada era el resultado de la leche de vaca condensada con azúcar hasta formar como una especie de miel, ¿sí? Y esta se mezclaba con harina de trigo, y entonces este compuesto se lo dejaba secar y se le añadía otros componentes como el bicarbonato de potasio, y entonces tenía esta composición blanca, esta harina. Entonces esta leche se le empezó a dar a los bebés y a los ancianos como un sustituto del alimento, o como un complemento más bien del alimento. Así empezó. Pero esta harina lacteada fue tan aceptada porque justo ingresó en una época en la que había mucho problema con el tema de la alimentación allá en Europa. Entonces fue una especie de boom en el 1860 y pico. Entonces, esta fábrica, a partir de 1868 más o menos, ya fabricaba 360,000 latas al año, y poco después fue industrializándose más y empezó a exportar a otros continentes como Asia, África y Sudamérica. Entonces, a partir del 1900, que ya ni siquiera le pertenecía a esta persona, a la compañía, las campañas publicitarias han sido muy intensas. Aquí les doy un ejemplo un poco de las campañas. Miren, en 1899, la harina lacteada, un alimento completo para niños y personas debilitadas. En 1911 tenemos esta otra publicidad que dice, no esperes mucho para destetar a tu bebé. Entonces, aquí dentro de esta publicación nos dice un poco, si tu niño parece como débil o anémico, si bien la leche materna es muy buena, pues no esperes mucho para empezar a complementar, porque los doctores dicen que a partir de los 6 meses los niños necesitan más alimentación, y que los pequeños estómagos no van a sentir la diferencia entre una y otra. Entonces, desde ya hace muchas décadas atrás empezaron a influenciarnos con el tema de las fórmulas. Por ejemplo, acá tenemos en 1933, dice, para destetar a su hijito, millares de testimonios médicos firmados por los más eminentes pediatras españoles demuestran que harina lacteada Nestlé es el alimento ideal para el destete progresivo de los lactantes, porque contiene vitaminas, sales, minerales que los pequeños requieren para el desarrollo de sus huesos, músculos y demás órganos de sus cuerpecitos, criándose así como completamente sanos y robustos. Acá en 1934 dice, madre, no olvide usted que a partir de los 6 meses ni la leche condensada, ni la materna son suficientes para la adecuada alimentación de su bebé, y deben ya dársele algunos biberones de harina lacteada Nestlé. Entonces, estamos hablando de que hay una generación entera que fue influenciada por este marketing a nivel mundial, pero las consecuencias se empezaron a presentar sobre todo en los países mucho más vulnerables, en vías de desarrollo, donde no hay acceso a agua potable, y preparar estas fórmulas representaba mucho más riesgo, y empezaron a haber denuncias, escritos sobre que los niños empezaron a morirse. La primera denuncia de muertes de niños por esta leche de fórmula fue en 1939. Ya más adelante, en 1970,
empiezan a haber muchas más alarmas a nivel mundial, se empiezan a publicar artículos que detallaban las consecuencias del uso de la leche de fórmula, de la leche artificial, sobre todo en los países del tercer mundo, como les comentaba. En 1971 se lanza el informe de Baby Killer, en el que denunciaba todas las prácticas de esta multinacional. Entonces, bueno, esta multinacional empezó a hablar con OMS y todo como para llegar a un acuerdo y mejorar sus prácticas, pero la verdad no lo cumplió. Entonces, siguieron pasando las décadas y las tasas de lactancia materna a nivel mundial empezaron a descender en forma alarmante. Tanto así que hay familias enteras que sus hijos fueron alimentados con fórmula y no creen en la leche materna. Durante muchos años se creía que dar de lactar es solo de pobres, que los pobres solo dan de lactar, porque nosotros los pudientes podemos costear una leche que es mucho mejor. Al día de hoy tenemos estudios de las consecuencias del uso de fórmula y son incluso a largo plazo. A corto plazo, los niños se enferman más, no tienen una carga de protección de su sistema inmunológico a diferencia con la leche materna, y a largo plazo, pues tienen más riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como diabetes, cardiovasculares como hipertensión, de desarrollar obesidad. Entonces, ya hay estudios de eso, porque como les digo, esto ya lleva décadas pasando. Entonces, toda estas campañas y estas denuncias llevan a que los organismos internacionales como Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y otros gobiernos a nivel mundial firmen la Declaración de Inocenti el 1 de agosto de 1990, y de ella sale el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, que fomenta, apoya y protege la lactancia materna, mediante normas, mediante iniciativas, entrenando al personal de salud, ya que la industria se enfocó mucho en el personal de salud, auspiciando viajes y mucho tipo de regalos o compensaciones por recetar la fórmula, situación que se da hasta el día de hoy. A partir de esto se reconoce la leche humana como el único alimento ideal para nuestra especie, y este código invita a que se controle la venta y promoción de la leche materna, de la leche de fórmula, perdón, para que no intervenga con las prácticas de alimentación natural con leche materna. Ustedes, si yo les pregunto ahorita, ¿me pueden decir si es que esto se cumple? Probablemente la respuesta es no, ¿verdad? Claro que si ustedes van al supermercado y tienen perchas enteras de todos los tipos de fórmulas, sabores, colores, para todas las etapas, en la farmacia igual se vende así libremente, cuando dentro de este código te dice que esto es un medicamento que se debe prescribir únicamente con receta médica y debería estar detrás del farmacéutico, al igual que los medicamentos, y no expuestos hacia el público. Les quiero invitar a que se tomen una hora o 2 horas cuando estén viendo televisión a contar cuántos comerciales de televisión les salen sobre alimentos infantiles, de fórmulas infantiles. Entonces, estamos hablando de una industria de 70,000 billones de dólares al año. Entonces, se pueden imaginar cuánto marketing hacen. Y esto ha dejado una mella muy importante en nuestra cultura, porque nosotros vivimos actualmente en una cultura del biberón y la fórmula, donde las mujeres llegamos a asumir que la leche necesita un complemento. Que en qué momento me suelen preguntar mis pacientes, ¿y cuándo ya le doy la fórmula? ¿Y en qué momento le introduzco el biberón? Cuando realmente esta es una necesidad creada y no es parte de nuestra alimentación normal. Entonces, la lactancia materna en el Ecuador y en el mundo, para que sepamos cómo está esta situación, bueno, a nivel mundial, apenas 4 de cada 10 recién nacidos reciben leche materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Eso quiere decir que esta campaña de hace un siglo todavía sigue dejando mella al día de hoy. Cuando los niños
son alimentados desde el primer momento que nacen del pecho de sus madres, se mantiene esta lactancia exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años. Y más allá de eso, tanto como la madre y el hijo o hija lo deseen, 800,000 vidas infantiles de niños se salvarían. Y estamos hablando de que la vida de 20,000 mujeres también se salvarían cada año. ¿Cómo están las cifras en nuestro país? Están aumentando y es alentador, ¿sí? En el 2012 la encuesta nacional de salud mostraba que teníamos la misma cifra, 4 de cada 10 niños llegaban a lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Actualmente esta cifra aumentó al 62%, eso quiere decir que ya 6 niños de cada 10 están llegando a la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, hay ciertos factores que no han cambiado. Nosotros aquí en el área rural damos de amamantar más que en el área urbana. Las mujeres, mientras menos educación tienen, dan de amamantar más que las que son más educadas. Quienes tienen menos ingresos económicos dan de amamantar más que quienes tienen más ingresos económicos. Y estas son cifras que son contrarias a los países desarrollados, donde las madres más educadas y con mejores ingresos económicos dan de amamantar más. Esto tiene una relación muy directa, ya que en la ciudad, clase media, clase alta, es una población que está mucho más expuesta a este marketing y a esta publicidad. Entonces, la lactancia materna es un proceso, es un fenómeno, se le conoce como un fenómeno biocultural, biológico por la parte del recién nacido, que es instintivo, que come tranquilo, en paz, apenas nace, sin problema, biológico, instintivo. La madre no, cultural porque la madre es el producto de donde creció, lo que vio, lo que escuchó. Entonces, si es que en mi cultura, desde pequeña, me llega el chichovelo con el biberón, pues yo asumo que cuando sea madre probablemente voy a necesitar usarlo. Si es que todo el tiempo estoy recibiendo estas campañas, entonces seguramente es porque es buena la leche de fórmula, porque lo dicen por todas partes. También hay que saber que las leyes de maternidad no son las más amigables, tenemos que mejorar mucho en eso. Sin embargo, en los últimos años y ya contamos con el reglamento para que las empresas privadas tengan estas salas o estos espacios para que las madres puedan extraer su leche cuando vuelven a trabajar, ya que cuando vuelven a trabajar es cuando los porcentajes de lactancia empiezan a disminuir. Entonces, eso es un poco de la situación de la lactancia, tanto en el Ecuador como en el mundo. La lactancia es una decisión y todas las mujeres lo podemos hacer. No es fácil, pero es un proceso que se aprende. Eso es lo que tienen que saber, que se aprende. Y entonces, dentro de este aprendizaje, tenemos que conocer qué es la leche humana, ¿no es cierto? Porque ¿por qué es tan buena, tan beneficiosa, tan maravillosa? Bueno, principalmente porque es la leche de nuestra especie, como les dijimos, y los humanos tomamos leche humana. Y hay que conocer un poco más sobre esta leche humana. Entonces, les quiero mostrar aquí a la izquierda tenemos, son 2 gotas de leche fórmula y a la derecha leche materna al microscopio. Entonces, acá a la izquierda no vemos nada porque es polvo y agua, nada más. Si viéramos algo aquí que se mueve, seguramente sería un bicho, una salmonela, algo de contaminación. Sin embargo, aquí la leche materna, estas manchas nos muestra lo viva que está la leche y todos sus componentes. Aquí les quiero mostrar un video. Gaby, no sé si cuando le editaron algo pasó con... Bueno, quería enseñarles un videito, pero les podemos colgar aquí luego del webinar para que lo puedan ver. Es una gota de leche materna al microscopio y se está moviendo constantemente porque es un fluido vivo, es un fluido cambiante. Tiene agua, tiene grasa, tiene carbohidratos, tiene proteínas y sobre todo tiene factores inmunológicos. Por favor, en estas épocas tienen que dar leche materna. La leche materna genera una memoria inmunológica en el sistema inmunológico inmaduro de los bebés y cada vez que les damos de lactar, este sistema inmunológico se empieza a transformar y entonces los bebés a medida que crecen son capaces de defenderse de ellos solitos contra las diferentes infecciones, virus, bacterias, pero eso lo va generando la leche materna y esta memoria genética se queda para toda la vida. Por lo tanto, son niños y adultos mucho más sanos gracias a esta leche humana.
Bueno, en esta lámina que ni se ve nada, ni se lee nada, les quería mostrar que los componentes de la leche humana, que son tantos que miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 filas, y seguimos descubriendo muchos más componentes, y aquí al final pues tenemos lo que contiene la fórmula, que no cambia, siempre es estática. La leche materna se va adaptando al recién nacido. No es lo mismo cuando una madre da a luz un bebé prematuro que una madre de un bebé a término. La leche se adapta a la necesidad. Pasado el año, por favor, la leche no se convierte en agua. La leche todo el tiempo nos está brindando nutrientes. Por favor, si es que por ahí les llega el comentario de ya destétalo que ya la leche es pura agua, no es verdad. Al menos hay que amamantar hasta los 2 años, al menos. Y bueno, sería importante entender cómo producimos leche, porque tengo entendido que están conectadas muchas madres que tienen dudas sobre esto, algunas están embarazadas. Entonces creo que es importante saber cómo funciona el cuerpo finalmente, ¿no? Para poder tomar una mejor decisión. Entonces, este es nuestro seno por dentro. Aquí lo rojo es del músculo, esto amarillo es la grasa y esto que parecen racimos de uvas es la glándula mamaria. La glándula mamaria es un órgano que necesita un estímulo para funcionar. El corazón, los riñones, los pulmones, todos funcionan solos. Yo al corazón no le digo que lata, simplemente lo hace, pero este sí necesita un estímulo para funcionar. La grasa es lo que le da el tamaño. Cuando una mujer tiene los pechos grandes es porque tiene más grasa. Senos pequeños es menos grasa, pero nada tiene que ver con la cantidad de leche que la madre va a producir. ¿Ok? Sin embargo, este número de racimos de uvas que ustedes ven acá o esta cantidad de tejido mamario sí varía de una mujer a otra e incluso de un seno al otro. Entonces hay mujeres que producen mucha leche y dicen, yo tenía leche para alimentar a mi hijo y 3 niños más. Chévere, súper bien, puede pasar, pero no necesariamente nos pasa a todos. Lo importante es tener para nuestro bebé. Y entonces, muchas veces también nos da susto porque decimos, se me llena más de un lado que el otro, o no siento que se me llenan mucho, o no me pasa lo mismo que a mi amiga. Es porque cada mujer es diferente e internamente somos diferentes. Lo importante es que el estímulo sea el adecuado para poder producir leche. Entonces, en nuestro cerebro hay un lugar pequeñito que se llama hipófisis, que envía las hormonas desde el cerebro hacia el cuerpo para que los cambios físicos se den. Cuando nosotras estamos embarazadas, el cerebro empieza a enviar hormonas a través de la sangre y nuestro bebé empezó a crecer. Y en la semana 20 del embarazo, ¿qué les dijeron? ¿Es un varón o es una niña? Está completamente formado, pero necesita 20 semanas más para engordar. Como esta vida ya es viable, ya puede nacer en cualquier momento, el cuerpo se empieza a preparar desde la semana 20 con la producción de leche, por si acaso nazca en cualquier momento ese bebé. Idealmente a término, pero desde la mitad del embarazo empezamos a producir la primera leche, que es el calostro, que viene en poquitas gotitas, pero muy concentrado. Y esta concentración nutricional que tiene es porque el bebé al nacer no necesita tanta leche, sino que necesita más concentración, más calidad que volumen. ¿Por qué les explico esto? Porque muchas veces cuando damos a luz, el susto es, yo no veo la leche, no me chorrea la leche, siento que no tengo, me siento como siempre, yo tengo los senos flojos, me aplasto y me salen 2 gotas. Pues realmente ese es el proceso natural porque el bebé no necesita tanto volumen al inicio, pero esas gotitas tienen una concentración nutricional inigualable y muy importante para nuestro bebé. Entonces, desde el embarazo empezamos a producir leche. ¿Y cómo continúa la producción de leche? Cuando nosotras le damos de lactar a nuestro bebito y lo colocamos en nuestro seno, nuestro bebé al rozar nuestro pezoncito, lo que hace este roce, este estímulo, nos estremece, llega hasta nuestro cerebro y nuestro cerebro manda una ola de oxitocina, que es la hormona del amor, que baja en segundos desde el cerebro hasta la glándula mamaria, a esas uvitas que les explicaba. Entonces les exprime y la leche se empieza a ir. Entonces, muchas veces pasa que mi bebé lacta de aquí y me mojo de acá, lacta de acá y me mojo de acá. Eso es normal porque el cerebro manda la oxitocina a ambos lados y los 2 lados se comprimen. Del lado en el que esté el bebé va comiendo, y del otro, pues, solo se afloja y eso por lo general pasa esas fugas en el primer mes, los primeros meses y luego ya todo se va regulando. Entonces, cuando la madre estimula el pezón con la boca de su bebé, pues hay esta liberación de leche.
Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos y me muerde el pezón y me sangra el pezón y me lastima el pezón? Pues ya no se convierte en una situación tan agradable, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto, quiero que ustedes se acuerden que la lactancia no debe doler. El pezón no importa si es grande, si es chiquito, si es que es salido, si es que es invertido. Hay variedad de pezones como vemos variedad de mujeres y todos sirven para amamantar. Otros mamíferos no se cuestionan si tengo pezón, si no tengo pezón, si me preparo el pezón, si me cepillo, si me pongo el alcohol. Nada de eso, simplemente después de parir viene el cachorro, mama y ya está. Nosotras también, después de parir viene nuestro cachorro y puede mamar. El punto es que cuando introducimos biberones desde muy temprano, la mecánica de succión natural cambia y el bebé empieza a hacer un agarre no muy adecuado. E incluso bebés que no han tomado biberón podrían lastimar, ¿sí? Si es que no utilizamos la técnica adecuada, porque nos enseñan que hay que meterle el pezón en la boca y tantas cosas que nos pueden llegar a lastimar. Entonces tienen que acordarse que el pezón solo tiene que rozar la boquita del bebé, pero lo que el bebé agarra es hasta la areola. Entonces, cuando se da eso, el bebé viene y toma toda su lechecita, sin tiempo, no 5 minutos, no 10, no 15, el bebé lacta, 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 hasta que se suelta y se queda ahí feliz, dormido, satisfecho, muchas veces con la leche por aquí. Y eso es porque terminó de vaciar ese seno, alcanzó la leche del final que se le conoce. La leche del final es la leche que llena, que engorda, que duerme. La leche de inicio, que es una más ligerita que nos gotea al inicio, esa le hidrata al bebé. Entonces al inicio lacta muy rápido, luego va más despacio, hasta que se suelta, satisfecho, y el seno nos queda aliviado. Cuando eso pasa, aquí se liberan unas proteínas que le indican a nuestro cerebro que nos quedamos sin leche y nuestro cerebro se pone en alerta y dice: me quedé sin leche, necesito volver a producir. El rato que se sintió el vaciamiento, los senos se vuelven a llenar, ¿ok? Entonces, para producir leche, necesitamos dar de lactar, sin dolor, asegurando un buen agarre, asegurando un buen vaciamiento. Así nuestro cerebro sabe que necesita producir más leche y lo va a volver a hacer. Si el bebé me pide cada 2 horas, le doy cada 2 horas. Si me pide cada 3, le doy cada 3. Si me pidió un seno, le doy el 1. Si me pidió seno y medio, le doy 1 y medio. Si pidió los 2, le doy los 2. Esa es la lactancia a libre demanda, que ayuda a que estos estímulos de sus pezones hagan que el cerebro todo el tiempo reciba la señal de su bebé y mande la cantidad necesaria de leche que necesita su bebé en ese momento. ¿Ok? Continuando, ¿qué vamos a hacer nosotros en cuanto a la lactancia? Si es un parto normal o es una cesárea, ¿ok? Gaby les anunciaba que íbamos a recomendar unas buenas prácticas para la lactancia y todo inicia en el nacimiento, tanto en el parto normal como en la cesárea. Entonces, para tener una lactancia exitosa desde el primer momento, quienes estén embarazadas, por favor, pidan que se haga apego inmediato al nacer. Esto es algo que el Sistema Nacional de Salud conoce, muchos establecimientos sí lo hacen, sin embargo no lo hacen todos, pero si las madres tienen este conocimiento, pues el profesional ya sabe que es una mujer informada y va a ejercer estas buenas prácticas si es que obviamente las condiciones lo permiten. Esto es que la madre esté bien, estable y el recién nacido también. El apego inmediato al nacer es: mi bebé nace y me lo pegan al pecho. ¿Ok? ¿Qué beneficios tiene el apego inmediato al nacer? Nuestro bebé está saliendo de la vida intrauterina a la extrauterina. Tiene frío, ya viene la luz más intensa. Entonces, el mejor lugar para hacer esa transición tan importante, el pecho de su mamá, donde reconoce el latir de su corazón, donde el calor de la madre le puede ayudar a regular su temperatura. Es la mejor incubadora, el pecho de su madre. Entonces el bebé que nace llora y está así tan intranquilo por esta situación de haber nacido, pues se tranquiliza escuchando incluso la voz de su madre. La madre debe estar acompañada, entonces escuchará la voz del padre y también se tranquilizará. Eso hará que su corazón deje de estar así yendo tan rápido y su respiración también, entonces se tranquiliza. Y entonces no pierde energía y no necesitamos pincharle ni estar pendientes de la glucosa. ¿Por qué? Porque está tranquilito nuestro bebé. Entonces, el apego inmediato al nacer ayuda a que la transición del bebé sea mucho mejor. ¿Y cómo le ayuda a la madre?
cuando el bebé es puesto sobre el pecho de la madre, el cerebro de la madre libera una cantidad de hormonas que es una situación química que al verle a su bebé hay un clic, hay un enamoramiento que se da en ese instante. Las mujeres que al nacer les pegan a los bebés a su pecho, después de eso se sienten mucho más seguras de cuidar a sus hijos. Hay algo que se llaman las hormonas maternizantes. Entonces, mientras más pegadito tengo a mi bebé, yo más segura me voy a sentir de cuidarle, de cambiarle el pañal, de darle de lactar, porque he generado este vínculo desde el inicio. Y bueno, algunas mamis me dicen, pero es que yo di cesárea, entonces no se podía. Sí se puede. Aquí tengo una muestra de pacientes que he tenido, que hemos hecho el apego. Qué pena, no está el enlace de los videos, pero eran unos videos en los que aquí debajo del campo estéril de la cesárea el bebé estaba lactando. Y acá a la derecha igual era un bebé que está ahí lactando, y pues son bebés que están en el quirófano lactando. El apego inmediato del nacer, aquí hay otras fotos, miren, de la cesárea, que estamos aquí haciendo apego con una mami. Aquí hay otro pequeñín que está ahí con su mamá después de nacer, y son mamás que están en la cesárea, entonces esta práctica se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué pasa si la madre no está en una buena condición? Quizás se marea, hay mamis que vomitan, les falta un poquito el aire. Bueno, son condiciones propias de ese momento. Y entonces necesitamos estabilizar quizá a la madre, a veces quizá tienen mucho sangrado. Entonces está el padre que puede hacer apego inmediato al nacer sin ningún problema. Aquí ustedes ven estos papás que están con esta camisa, con este terno de hospitalario. Entonces debajo de ellos están sus pequeñitos haciendo piel con piel, el bebé está con pañalito y está sobre el pecho desnudo del padre. No necesita rasurarse, afeitarse, si tiene vellos, nada. Ese contacto piel con piel es muy beneficioso, y el padre también empieza a generar todas estas hormonas del amor. La siguiente práctica que les quiero recomendar una vez que ustedes den a luz es el alojamiento conjunto. Es muy usual que te digan después de dar a luz, mándalo a la neonatología que duerma, a la sala de niños, tú aprovecha y duerme porque de aquí no vas a volver a dormir nunca más en la vida, así que mándalo y aprovecha. Pero ¿qué pasa cuando nuestro hijo no está a nuestro alcance? Recibe un biberón y una fórmula, con las consecuencias que eso trae. Entonces, hay madres que hacen el apego, los bebés empiezan a lactar, todo bien, pasan todo el día dándole lactar y la noche le mandan a la neonatología y al otro día les empiezan a morder, les empiezan a lastimar, ya no quieren coger, los bebés se angustian, porque hay un cambio muy importante entre la succión del seno, que es la natural y la normal, y la alimentación con el biberón. Pero si nosotros tenemos prácticas de alojamiento conjunto, esto es que mi bebé, yo estoy en mi habitación, en mi cama, y mi bebé está en su cunerito al lado mío. Entonces, estamos disponibles del uno para el otro todo el tiempo. Entonces, eso hace que el bebé cada vez que quiera venga y lacte, eso me estimula, como les explicaba, y cada vez va saliendo más leche, y la leche que el bebé necesita en ese momento. Y la lactancia libre demanda. La lactancia libre demanda sin horarios, sin restricción de tiempo. Si nosotros queremos saber cómo es que la lactancia va bien, porque dices, bueno, ¿y cómo sé si comió, si no comió, si es que es suficiente? Pues es importante saber, como les dije, que no debe haber dolor. Si hay dolor del pezón, del cuello, del hombro, de la espalda, del brazo, si hay dolor, pues hay que corregirlo. Lo más importante dentro de la lactancia es que ustedes como madres estén bien, se sientan bien sin dolor. Después del embarazo, la madre ya no es del centro de atención, es del centro de las culpas. Si hiciste, si no hiciste, ¿por qué no hiciste? Y entonces, muchas veces por bien hacer, entonces empezamos a recomendar cosas para que haga la mamá y le confundimos más, le aturdimos más. Entonces, es importante saber que lo más importante es que la madre está bien. Si la madre está bien, el bebé va a estar bien. Entonces, no se justifica de, me aguanto el dolor con tal de que coma. No, porque ese dolor me estresa, ese dolor hace que salga menos leche, ese dolor me va a empezar a producir sentimientos de querer dejar de dar de lactar,
porque el dolor puede llegar a ser realmente insoportable. Entonces, no se justifica el dolor. ¿Cómo quieren saber si la lactancia va bien? No hay dolor, el primer punto y el más importante. El segundo es que cuando el bebé esté lactando, ustedes acuérdense, o si han visto un bebé lactar, pues por lo general succionan, paran. Eso es normal. Se lo tiene que ver activo mientras come. No puede estar el bebé colgado del seno las 24 horas del día ahí pegado sin hacer nada. No, el seno es para comer. Entonces el bebé viene, come activamente y se suelta cuando termina y luego duerme y otra vez cuando vuelve a pedir viene y come y así. Pero cuando esté en el seno tiene que estar comiendo. Duerme o hay una pausa entre una comida y otra. Eso también es importante. El sueño les ayuda a crecer y por lo general la leche tiene este efecto. Después de comer ellos terminan así, noqueados. Entonces viene unas 1, 2, 3 horas de sueño dependiendo o una pausa y luego vuelve a comer. Entonces esta pausa es importante también para que la madre vuelva a generar leche. No necesitamos 3 horas para volver a producir leche. Algunas mamis tienen la angustia, me dicen, me pidió a la 1:30, ya me fregué porque no pasaron 3 horas, entonces no se llenó y es porque no tengo leche. No, sino que le dio hambre más seguido y hay que volverle a dar. Y el seno, cuando se vacía, necesita más o menos unos 45 minutos para volver a generar leche de inicio, leche del final, para volver a dar de lactar. Así que así como se vacía, se llena. Así que no necesitamos pausas tan largas, pero sí es importante que el bebé duerma y haya una pausita entre una comida y otra. Debe haber evidencia de orina y de posición, esto es que tengamos pañales. El recién nacidito es un bebé que orina y hace deposición bastante. Se debe ver que al menos haga 4 pañales en 24 horas. O sea, es como lo mínimo, ¿ok? Siempre hay que estar controlando eso. Si el bebé no orina, no hace deposición, algo está pasando. Si es que me estoy aguantando el dolor con tal de que coma, tal vez no le estoy dando todo porque el bebé no está orinando y haciendo deposición. Y por lo tanto no va a ganar peso cuando vaya al control con el pediatra. Entonces, si nosotros controlamos que no haya dolor, que el bebé se ve activo mientras come, que hay una pausa entre una comida y otra, que orina y hace deposición, eso, si esas 4 cosas ustedes pueden controlar en la casa y seguramente cuando vayan donde el pediatra, pues habrá ganado de peso. Y bueno, hablando de la lactancia en este contexto en el que estamos viviendo hoy en día, se ha generado muchas dudas, muchos temores. La industria ha hecho lo suyo y también ha hecho su aporte con campañas como para que estén más seguras las mamás dando fórmula. Jamás, nunca se podría. Al día de hoy no hay evidencia de que el COVID-19 o el virus se transmita a través de leche materna. La lactancia materna es segura en madres COVID positivo, si la condición de la madre lo permite, obviamente, si no es una madre que está en cuidado intensivo. Entonces, si la madre está en una condición estable, puede amamantar a su bebé sin ningún problema. Las prácticas deberían ser exactamente las mismas que les acabé de mencionar. Si la condición de la madre y del recién nacido va todo bien, se puede hacer apego inmediato al nacer. Antes de eso, que no lo he puesto acá, es que se puede hacer un parto normal. No se justifica la pandemia para programar una cesárea. Nunca se justifica programar una cesárea, menos aún en épocas de pandemia. La cesárea es una cirugía que tiene muchos riesgos. Entonces, es importante que sepan que no por la pandemia necesitamos recurrir a la cesárea, únicamente cuando hay una justificación médica de por medio, ¿ok? Entonces, también el acompañamiento durante el parto es importante. Hay muchas madres, hay muchas familias que no les han permitido al padre o a la pareja estar junto a la madre mientras da luz por el tema de la pandemia. No se justifica. Incluso los hospitales les hacen pruebas al ingresar. Entonces, no hay razón alguna para que no tenga esta contención tan importante la madre en este momento. Entonces, al dar a luz, se puede hacer apego inmediato al nacer, se puede hacer alojamiento conjunto y se puede hacer lactancia a libre demanda sin ningún problema, teniendo recomendaciones generales, que es el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico. Me refiero a que yo estoy en mi cama y mi bebé en su cunerito, ¿sí? Para evitar que si se me baja la mascarilla o no estoy con mascarilla, me quedo dormida y el bebé esté al lado,
tal vez yo pueda transmitir el virus a través de mi saliva. Ese sería como las recomendaciones en general. Si una madre actualmente es COVID positivo y tiene estos temores, pues realmente puede dar de lactar. Hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, Emilia, tenemos algunas. Tenemos algunas, así que, bueno, voy a empezar con una pregunta que creo que a todas las mamás cuando damos a luz, esta era mi experiencia cuando estuve embarazada. Para mí era un incógnito. Decía, ¿será que puedo dar de lactar? ¿Será que tengo suficiente leche? Porque uno escucha las experiencias de amigas, de primas, de hermanas, inclusive a veces hasta de la mamá de uno que dice, no, yo no pude dar de lactar, yo no tenía leche, no me salía. Y, ¿Y qué es lo que hace un pediatra, un profesional de la salud? Te da la fórmula, ¿no es cierto? Te da esa alternativa. ¿Qué nos puedes contar sobre estos miedos o sea, ¿hay realmente la madre que no puede dar de lactar a su hijo? Como les explicaba en un inicio, la lactancia es un proceso natural y propio de nuestra especie. Si nosotros no pudiéramos hacerlo, ya nos hubiéramos extinguido hace rato. Las fórmulas, como les contaba, y por eso les contaba, no tienen más, tienen un siglo de existencia quizá en el planeta, han dejado una mella tenaz, porque es justo esto que tú me dices. Han sido generaciones de mujeres que han creído que no han podido dar de lactar, porque detrás de este comentario de yo no pude o se me secó la leche, siempre hay una historia detrás de cómo se dio ese inicio, si es que hubo alojamiento conjunto, si es que hubo apego, si es que hubo lactancia libre demanda. Entonces, siempre hay una historia por detrás. Hay muy pocas madres que no pueden producir quizá la cantidad suficiente de leche para sus pequeños, sí, esa condición se llama hipogalactia, pero para nosotros llegar a un diagnóstico de hipogalactia tenemos que haber recorrido un camino muy largo. Esto es haber comprobado, ver cómo va la ganancia del peso del recién nacido, haber realizado todos los métodos que como especialistas los conocemos para que esta producción se pueda mantener. Si a pesar de haber hecho todo lo posible, esa producción no ha mejorado, estaríamos diagnosticando a una madre con hipogalactia, que es una condición muy baja en tasas a nivel mundial. Por lo tanto, es más un tema cultural, ¿me entiendes? Como yo les decía hace un rato, no es genético. No porque mi abuela no pudo y mi mamá no pudo, yo no puedo. No es genético, no es hereditario. La lactancia es de cada una. Les explicaba, anatómicamente somos diferentes. Lo que se necesita es información, apoyo y estar convencidas que como hembra de la especie podemos alimentar a nuestra cría. Entonces, sí entiendo mucho de este temor. ¿Y por qué es el temor a lo desconocido? Porque es nuevamente esto, no sabemos dar de lactar. Hay que estar conscientes de esto, no sabemos. Nosotras aprendemos a dar de lactar. Y aprendemos en base a las referencias. Entonces, si quizás mis referencias cercanas de amigas, primas, familia, etcétera, no tengo un referente de lactancia, probablemente también me genere aún más estas dudas, pero yo he tenido pacientes que de toda su generación de mujeres han sido las que han dado de lactar orgullosamente, porque realmente se puede, pero es un tema de información y también de analizar la historia de cada mujer. Tienen que saber que no todo lo que le pasa a la una le va a pasar a la otra. Cada historia, cada mamá y cada bebé es una historia diferente. Perfecto. Emilia, ¿qué pasa con los bebés que son intolerantes a la lactosa, tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca? ¿Son aptos para crecer con lactancia? Como tú bien lo has dicho, Gaby, la enfermedad se llama alergia a la proteína de la leche de la vaca, no de la mamá, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Te lo explico un poco. Cuando nosotros venimos al mundo, venimos físicamente listos, pero hay que empezar a adaptarnos y madurar. El bebé, al pasar por el canal del parto, estas bacterias buenas del canal del parto le protegen, forman un halo protector del bebé, porque son las primeras bacterias que empiezan a generar esta protección inmunológica de la que habíamos hablado.
Segundo, cuando empieza a chupetear el pezón, a lactar, este calostro que les explicaba es como una cobertura para el intestino para que su digestión a lo largo del tiempo vaya bien. Pero ¿qué pasa si no hubo canal del parto por el que pasó? Si no hubo apego inmediato al nacer y recibe un biberón con una fórmula hecha a base de leche de vaca. Hay estudios que demuestran que el bebé que recibió primero biberón, fórmula, hecho a base de leche de vaca, como les decía, es más probable que desarrolle alergias. El tema es que en los primeros días recibí estas ayuditas de fórmula y tal vez después estoy tercera, cuarta semana ya lactancia exclusiva, pero mi bebé empieza a llorar mucho, con muchos gases, sangre en el popó, y entonces voy al pediatra y veo que no está bien el bebé y te mandan una dieta y te dicen, bueno, no comas esto, porque todo lo que tú comes y pasa a través de tu leche le hace daño a tu bebé. Pero la mamá no escuchó eso. La mamá escuchó, mi leche le está haciendo daño, ¿sí? Pero el origen realmente fue de haber utilizado una fórmula en base a leche animal y nuestro sistema digestivo no tiene la capacidad de digerir la proteína animal. Entonces, como le cambiamos la dieta a la madre muchas veces asume que es la alergia a su leche, pero eso no existe, sino que es todo lo que consume la madre que viene de la vaquita y pasa a través de la leche puede tener un efecto en su bebé. Los niños que tienen padres alérgicos es más probable que sean alérgicos. Entonces, nuevamente, para evitar este tipo de alergias hay que empezar, o sea, desde el minuto cero, empezar con lactancia y saber que estas alergias están aún más en auge por el uso de las fórmulas y tienen que saber que no es alergia a ustedes. Si ustedes van al gastroenterólogo pediatra y les dice, bueno, compres este tarro que cuesta $70 y todos los síntomas se le van a ir a su guagua, busquen una segunda opinión porque mantener un guagua de $70 el tarro cada semana es una situación económica muy fuerte y se están perdiendo la oportunidad de darle todos los beneficios a través de su leche. Entonces, lo que se tiene que hacer es primero hacer una dieta, que está bien hacer la dieta, pero entender cuál es el origen para que las madres puedan saber que no es su leche y conocer qué fue lo que pasó y también tener paciencia, porque estas dietas de eliminación no es que hoy ya no comí algo y ya mañana mi bebé está bien, no, a veces a la semana, a los 15 días recién vemos un efecto, pero es difícil, claro que sí, si yo le veo a mi bebé llorando, con gases, sufriendo, entonces sí es una situación muy crítica en la que si al otro día le di otro alimento y el bebé es feliz y sonriente, sí puede ser un riesgo si no me explican a profundidad esto. Entonces, como te digo, los bebés con alergia pueden ser amamantados y de hecho la idea es que la madre a lo largo, mientras va creciendo el niño, vaya recibiendo nuevos alimentos guiados por un nutricionista especializado en este tema. Eso también es muy importante. No todos los nutricionistas manejan este tema. Hay nutricionistas especializados en el manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca y entonces ellos mismos van introduciendo nuevos alimentos en la leche, en la madre, y entonces la leche va cambiando y el bebé se va haciendo más tolerante a medida que continúa lactando, pero es un proceso de mucha paciencia. Perfecto. Emilia, ¿qué pasa en dos etapas que creo que son fundamentales para el bebé? Primero, a los 3 meses, cuando las mamás tenemos que volver a trabajar. Y segundo, ¿qué pasa a los 6 meses cuando ya hay que introducir alimentación complementaria? Esas son dos preguntas que las podemos responder en una sola, creo. Sí, bueno, a los 3 meses y a las 12 semanas, de hecho, las madres vuelven al trabajo y quiero decirles que la lactancia y el trabajo son compatibles. Por eso, por suerte, tenemos esta regulación en la que se basa nuestros derechos como mujeres y como madres y derechos de nuestros hijos poder continuar con el amamantamiento. Todas las empresas privadas deben contar con una sala de lactancia para que la madre pueda hacer sus extracciones y la ley dice que ustedes cuentan con 20 minutos cada 2 horas para poder extraer su leche. Entonces, yo les invito a que no boten la toalla, pero que sí exijan que se den estos espacios. Me sorprendería realmente que alguna empresa no lo tenga porque está dentro de la ley y tenían hasta el año pasado para cumplirla. Así que
sí es un momento crítico, es un momento triste para muchas madres, no quieren volver a trabajar, el separarse de sus hijos, y justamente esa tristeza a veces hace que la producción de leche como que disminuya en esos primeros días, pero con un buen esquema de extracciones en el trabajo y entendiendo todos estos cambios, pues se puede mantener la lactancia. Y a los 6 meses, la alimentación es muy importante que entendamos que es complementaria a la leche materna. La leche materna es la base hasta el año y la alimentación complementaria es para que el bebé empiece a recibir ya otro tipo de alimentos que le empiezan a ser parte de nuestra dieta familiar. Entonces hay niños que a los 8 o 9 meses o antes quizás estamos todos en el comedor y el bebé agarra y quiere meter la mano en el plato y llevarse la comida a la boca, pues le podemos dejar. Esa es la idea de la alimentación complementaria, poder irle haciendo parte de nuestra dieta para que pueda ya su intestino también empezar a gestionar este otro tipo de alimentos. Entonces, son sí momentos que pueden ser como, ¿qué pasa con la lactancia? Pues la respuesta es continuemos dando de lactar. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta bastante interesante. ¿Qué recomiendas a una madre que tiene gemelos o trillizos? ¡Qué hermoso! Se ha descubierto, bueno, se sabe más bien que cada mujer puede producir leche para 2 crías y medio, ¿sí? Entonces, esa capacidad tenemos. Entonces, mamás de gemelos pueden dar de lactar, ¿sí? Quizá a partir del tercero, quizá podría empezar a faltar un poquito, pero he tenido la suerte de asistir a familias con gemelos o incluso con trillizos que han podido llegar a ser lactancia exclusiva. Sí es mucho más dedicado, se necesita mucho más apoyo. En su mayoría, bueno, hay gemelos y hablando de este tema, yo lo que les aliento es a que traten de hacerlo al mismo tiempo. Entonces, los dos lactan, los dos cambiamos pañal y los dos a dormir y otra vez y así. Entonces, es un estímulo. Si tengo un bebé, mi cuerpo producirá para un bebé. Si tengo dos, producirá para los dos. Y con este caso que te cuento, pues la madre les daba a sus 2 pequeños primero, el de los trillizos, les daba a sus 2 pequeños primero y 1 hora más tarde le daba al siguiente, porque ya volvía a generar leche. Y así, era más demandante, sí, pero sí se puede. Y estamos diseñados para alimentar hasta 2 crías y medio, eso dice. Perfecto. Unas preguntas que creo que están enfocadas a las mamás que están ahorita embarazadas, que están esperando bebés. Primero, tú ya mencionaste algo de que generalmente nos dicen cuando estamos embarazadas que te tienes que masajear el pecho, que te tienes que preparar los pezones, etcétera. ¿Se lo debe hacer? ¿No se lo debe hacer? Y la otra pregunta que nos están haciendo es, ¿qué tanto el estado emocional de la mamá influye en la lactancia? ¿Es algo de que sí realmente tiene un efecto positivo o negativo o es netamente físico? Ok, la lactancia es, la autoconfianza de la madre es la clave del éxito de la lactancia. Entonces, si la madre está convencida 100% que puede dar de lactar, lo va a poder hacer, contra viento y marea, ¿sí? Pueda que toda su familia no esté de acuerdo, pero si ella está convencida, lo va a poder hacer. Entonces, por ese lado, creo que se podría decir que no hay una razón para no poder hacerlo. En cuanto a lo del pezón y la preparación, me dijiste, ¿no es cierto? Perdón. Sí, Sí, no hay el que tema hacerlo. de la preparación. Gracias. No hay que hacerlo como les mencionaba. Otros mamíferos no se cuestionan si me preparo o no me preparo el pezón. Todos los pezones son para amamantar. Como les explicaba hace un momento, el pezón lo que hace es estimularse, o este estímulo del pezón lo que hace es llevar la señal al cerebro de que el bebé está amamantando y el cerebro libera esta hormona del amor y hace que la leche se libere. Entonces, el tema del pezón no hay que prepararse, todos estamos más que listas para amamantar y más bien estas prácticas pueden ser que los pezones se resequen, se partan y tiendan más a lastimarse. La primera pregunta, ¿cuál era? Perdón.
Era justamente este tema de los masajes, de la preparación del pezón, Ya. todo este tema. ¿Y la segunda? Perdón. El tema del estado emocional de la mamá. Ah, ok, eso me faltaba. Entonces, el estado emocional de la madre sí puede tener una influencia, pero más bien es un tema de energía. No quiere decir que se me va a cortar la leche porque me peleé con mi marido, no. Pero los bebés sienten toda nuestra energía. Entonces, cuando la madre está agobiada, está cansada, el huevo está que llora, no se engancha y todo, pásaselo a alguien más. Y entonces el bebé va a estar más tranquilo y va a respirar y ya no va a llorar tanto. Y tú también camina, respira, porque es un tema de energía. Entonces, mientras más nerviosa te siente el bebé come nervioso y es como ustedes que comen nerviosas o al apuro, ¿qué pasa? Nos duele la panza. Entonces al bebé también, pero no es que la leche le hace daño, sino que el bebé come nervioso, angustiado y eso le genera incluso un poco más de gas. Entonces, tienen que saber que durante siglos de siglos las mujeres hemos pasado por muchas situaciones de estrés y aquí estamos y lo hemos superado y hemos amamantado a nuestros hijos. Entonces, eh, si bien la condición emocional puede ser muy importante, no quiere decir que porque tuve un susto o un disgusto se me va a secar la leche, no, porque pues si yo estoy convencida de lo que puedo, del que lo puedo hacer, pues del momento de la lactancia con mi guagua es mío y ya, si me peleé, si me enojé, pues no va a pasar nada. Así que tranquilas. Perfecto. Ahora, bueno, la última pregunta, tenemos más, pero en honor al tiempo, creo que ya debemos hacer la última pregunta. Nos están preguntando acerca de la elaboración del banco de leche, cuánto tiempo puede durar la leche congelada. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Claro que sí, y esto es cuando volvemos a trabajar. Lo que quiero decirles es que para empezar el banco de leche, por favor, es apenas 15 días antes de volver a trabajar. No necesitamos más, porque hoy en día hay muchas prácticas que no sé por qué o basado en qué, pero desde que dan a luz las madres ya les ponen la máquina y que se empiecen a sacar más seguido como para que no te falte leche. Yo creo que eso es incentivarles y decirles, haz algo por si acaso se quede sin leche, como te están diciendo, no lo vas a poder hacer. Así que por si acaso de eso, no, por favor no hagan esa práctica. La máquina no es eficiente siquiera en estos primeros momentos. Se justifica en ciertos casos. Entonces no se angustien. Otra práctica es darle el biberón desde el primer día, porque si no, cuando vuelvas a trabajar ya no quiere coger nunca. No, es una transición. Lo primero que hay que establecer es la lactancia. Entonces, las primeras 6 a 8 semanas de vida el bebé no tiene que recibir chupones, biberones, nada de esto para que se vuelva un experto lactante y también ustedes unas expertas y luego nos plantearemos el tema del biberón. Y el banco de leche se hace 15 días antes de volver a trabajar. Entonces usaré mis manos para extracción manual o un extractor manual mecánico pero manual o un extractor mecánico eléctrico. Entonces, la leche materna no necesita más de 15 días previos para iniciar, porque eso es lo ideal que se debe mantener congelado. 15 días, eso nos dice el Ministerio de Salud del Ecuador en un congelador que sea de puerta aparte, ¿no? Lo máximo que podría durar la leche materna, según las guías internacionales, en electrodomésticos, que sea refrigerador una puerta y congelador otra puerta, y bajo todas las medidas higiénicas, es un máximo de 3 meses. Entonces, si yo empiezo a guardar leche desde el primer día, a los 3 meses que vuelvo a trabajar, esa leche ya va a estar caducada, no tiene sentido guardarla, sino que tengo que darle a mi bebé. Entonces, para el banco de leche, empiecen 15 días antes para que la leche esté lo más fresca posible y la leche congelada en las mejores condiciones dura máximo 3 meses. Idealmente, pues mientras menos tiempo pase congelado es mejor, como cualquier otro alimento. Al ambiente, en la sierra, la leche dura 4 horas, ¿sí? Y en la costa dura en la sierra hasta 6 horas y en la costa hasta 4 horas máximo al ambiente y refrigerado máximo 72 horas. Entonces, esta información está disponible en las guías del Ministerio de Salud Pública, hay guías internacionales igual, pero lo importante es que no entren en la angustia de darle un biberón desde el primer día para que se acostumbre o sácate leche desde ya porque solo necesitan empezar 15 días antes de volver a trabajar. Perfecto. Emilia, muchísimas gracias por este interesante tema. Creo que es un aporte no solamente para las mamás, sino para toda la sociedad, sobre todo
como estamos celebrando la Semana de la Lactancia Materna, creo que es súper importante. Nosotros vamos a seguir haciendo y conversando acerca de estos temas que creemos que son un aporte muy importante para ustedes, para todas las personas que nos están escuchando. Y no sé, Emilia, si quieres dar unas palabras para el final. Sí, muchas gracias, Gaby, por la invitación. Gracias a todos quienes se han tomado el tiempo y se han quedado la hora entera escuchando sobre esto, enterándose sobre esta historia. Y nada más que motivarles, recordarles que según los objetivos para este año, la leche materna, acuérdense que es natural, es renovable y ambientalmente segura. La lactancia materna es un excelente ejemplo de la profunda conexión entre la salud humana y los ecosistemas de la naturaleza. Proteger, promover y apoyar la lactancia materna aborda las desigualdades que se interponen en el camino del desarrollo sostenible. Por favor, dar la teta cuida el planeta, así que les aliento a todos a continuar con esta práctica y cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, asesórense con profesionales. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias y hasta la próxima con todos. Hasta la próxima.